compañeros que me acuerdan lo de la grabación y que después la comparten en el grupo, ¿sí? Muchas gracias. Profe, yo, ¿Quién es? Yo. Adrián. Eh, Adrián Peña. Listo, Adrián. Seguimos. Entonces, ¿cuánto da 15.5 dividido entre 180? 0.0861. Ahora haga la operación, sáquele el recíproco. Eso daría 11.6144. Espera a ver. 15.5 dividido entre 18.000. Anda, no. Era 18.000. Sí. Ahora el recíproco. Sería 1161. Vea, se nos sale. Se nos sale la escala esta. ¿De acuerdo? Haciendo el mismo procedimiento, por favor, me están siguiendo, ¿no? Haciendo el mismo procedimiento, pero por este lado, por el lado del ancho del terreno, fíjense que la escala me da mucho más grande. Me da 1 sobre 1.161.3 o punto 29, agarrando dos cifras significativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Les puede caber por este lado, pero por este lado no. Entonces, mejor buscar que esta escala adecuar esta escala para que si esta escala se adecua, o sea, me queda bien, esta pues también me queda bien, ¿no? Entonces, por 1.161.29. ¿Qué pasó? 1 sobre 1.161.29, ¿de acuerdo? Esa es la escala que me da por este lado. ¿Todos están siguiendo? Díganme que sí o díganme que no entendieron o que sí entendieron. Sí, señor. Sí, bueno, Profe, me van siguiendo. Yo sé que hay un compañero que tiene un formato, que es Osman Mejía, que tiene un formato más grande, el DIN A3 creo que es, pero Osman es el mismo procedimiento. Osman, es el mismo procedimiento. Usted, si aquí le da 40 centímetros, divide 40 centímetros en 250, entre 25.000 centímetros y le saca el recíproco y le da primero la primera escala, ¿no? Recuerde que esto se reduce 980 veces y eso se reduce 1000 veces, ¿de acuerdo? Un centímetro aquí en el plano son 1000 centímetros aquí en terreno real. Eso es lo que quiere leer esta escala, ¿no? Un centímetro en la dimensión del dibujo, o sea, aquí un centímetro de este plano equivale a 1000 centímetros aquí en el terreno, ¿sí? Una vez más, esta escala, ¿cómo la podemos leer? Un centímetro, que es la dimensión del dibujo, lo que viene aquí en el formato, equivale a 1000 centímetros. Ojo, 1000 centímetros. 1000 centímetros serían 10 metros, ¿no? Aquí en terreno, en la parte real, en el terreno que vamos a construir, que estamos diseñando. Aquí hay un chat. Bueno, voy para allá, lo del escalímetro. Entonces, tenemos la escala, ¿cierto? Mire esta escala que es como irregular. 1 sobre 1161.29. O en el caso de este, 1 por 980. Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar con escalas estándar. ¿Cuáles son las escalas estándar? ¿Se acuerdan? Escalas estándar. 1, 100, 1.50, 1, 1.75, 200, ¿de 1.20, acuerdo? 1.25 y 1.125. 125, muy bien. La siguiente es 1 sobre, ¿qué es? 500 es otra. Bien. La siguiente es 1, 750. ¿De acuerdo?
Ahí hay 3, 5, me faltaría uno para el... 1, 100, 1, 200, 1, 20, 1, 125, 1, 750. 1,250. 1, 250 ya está. Ah, no, no está. Esa. 1, 250. Seguimos acá. 1, 250. Hay otra que es 1, 300. Otros escalímetros manejan esta escala y creo que la otra tiene 1, 400. Listo, compañeros. Entonces, estándar. Asumimos que es estándar porque aparecen los escalímetros de tipo triángulo, ¿no? Los tipos prismas. ¿De acuerdo? Son los estándares. Entonces, digamos, ¿cómo podemos relacionar estas escalas que nos dieron con respecto a las escalas estándar? 1 100 puede ser 1 1000, 1 10.000, 1 100.000. Esta, 1 2000, 1 20.000, 1 200.000, según, ¿no? Miren esta, 1 125, si la multiplicamos por 10 daría 1 1250. Esta escala, colocarla aquí con esta escala que voy a señalar acá, esta, a ver, María, esta escala es la que más se aproxima a nuestros cálculos, ¿cierto? No podemos trabajar con 1000 porque primero no nos da por este lado y segundo nos agarra los márgenes de nuestro formato si tiene 25 centímetros de ancho, ¿no? Pero ahora ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajar con esta escala. 1 125, pero vamos a llevarla a estos cálculos. O sea, la escala sería igual a 1 1250. Vamos a trabajar con esa escala. Ya sé que con esa está por encima de lo que nos dio. Está por encima de esta, que es 1161. Y está por encima de esta otra y esta otra. Entonces aquí pequeñita con letra pequeñita, que eso también debe ir plasmado ¿en el qué? En el formato. Escala 1 1250. ¿De acuerdo? Debe ir ahí. Hay que colocar la escala de lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a llevar esto. Vamos a pasar esta línea o este cuadrado acá. ¿Cómo lo hacemos? Ya conocemos la escala, ¿no? Tenemos que 1, voy a colocar más grandecita la letra. Tenemos 1 sobre 1250, que es la escala. Estamos aplicando esta fórmula, ¿no? Coloqué la escala. La longitud de dibujo que no la conocemos, ¿no? Porque la vamos a hallar. Y la longitud del terreno, que es ¿cuánto? 25.000 centímetros. ¿De acuerdo? Esta longitud real está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? ¿Qué hace en el otro lado? Multiplicar, ¿no? Multiplica por 1 y se divide entre Muy 1200. bien. ¿Cuánto le dio X entonces? 20. Ya, muy bien, muy bien. X igual a 20 centímetros, ¿cierto? Esos 20 centímetros vienen acá. Si tú tienes 25, entonces empezaríamos de 2.5, ¿cierto? Porque 25 menos 20 darían 5. Dividido entre 2 daría 2.5. Para que nos quede centrado, haríamos la línea acá. ¿De acuerdo? Esta línea va ahí. Vamos a hacerla más derechita. Ahora hagamos el mismo procedimiento por el otro lado. ¿Y cuánto de Aquí con el quedarías borde? 2.5 y 2.5 para que quede centrado, ¿cierto? Ahora vamos a centrar aquí arriba.
Entonces dividimos, hacemos el mismo procedimiento con la escala 1250. Ojo que una sola escala abarca todo el plano, ¿no? No podemos trabajar con dos o tres escalas en el mismo plano. Esa la podría utilizar yo con el 9080. O 9080. sea, No, 980.39. El 1. compañero, lo que pasa es que si usted trabaja en esta, no le va a dar aquí. Ok. Porque fíjese que cuando trabajamos por este lado, nos da una escala mayor. Entonces tenemos que asimilar la que más se adapte al plano, ¿no? Solo Vale. trabajamos con una sola escala. A menos o salvo que se quiera hacer otra cosa, pero tiene que establecerse, ¿no? Tiene que indicarse que se manejan dos escalas en un plano. Por lo tanto, siempre se maneja una sola escala en el plano. Osman, usted tiene que dar otra escala. Perdón. Tiene que darle otra escala, Osman, porque usted trabaja un formato más grande. ¿Cierto? Pero el procedimiento es el mismo. Busca la escala que se le adecue a su plano. Entonces, de un extremo a donde uno lo hace es 2.5 centímetros. Listo, sí. Con esta escala y con este procedimiento que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Osman? Entonces usted tiene un DIN A3, hace el mismo procedimiento que estamos haciendo y le tiene que dar una escala un poquito más pequeña, ¿no? Sí, digamos, usted tiene... ¿cuánto mide su largo del formato? Osman, disculpe un momentico para sacar de la duda aquí al compañero. ¿Tiene 30? ¿El ancho o el largo? Entonces divide 31 entre 25.000. Mire que a usted le da, saco el recíproco. Usted puede trabajar divinamente con una escala 1.000. Ahora por el otro lado, por el ancho, ¿cuánto le da? ¿Cuánto tiene de ancho? 21. 21 dividido entre 18.000. Recíproco. Divinamente puede trabajar con una escala 1.000 porque usted tiene un formato más grande, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En el caso de este formato DIN A4, el que tiene la mayoría de los compañeros, es más pequeño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que trabajar con una escala más alta, más grande. Aquí quiere decir que por cada centímetro que aparece acá, ¿sí? Aquí, cada centímetro de acá son 1.250 metros en el terreno real, ¿de acuerdo? El recíproco es dividir un resultado entre uno. O sea, uno sobre el resultado. Ese es el recíproco. En las calculadoras aparece como x elevado a la 1 a la menos 1. Ese es el recíproco. ¿Sí? Profe, Es lo profe, mismo que dividir uno entre un resultado. Ese es el recíproco. El contrario. Sí, profe, cuéntame, compañero. buenos días. Buenos días. El mío mide, o sea, de ancho está a 32 centímetros ¿Y de largo? y pues acá de largo está a 20 centímetros. Bueno, voltee la plancha entonces. Sería similar, ¿no? Sería similar, pero entonces le va a quedar es vertical prácticamente. Tiene el rótulo abajo, las casillas. Pero es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Pero entonces tomaría la escala 1.500 o ¿qué? No, no, 1.000. Haga el 1.000. procedimiento a ver cuánto le da. Haga el procedimiento que estamos haciendo acá con los compañeros. Entonces dividimos 15.5 entre 180 o 18.000 centímetros. Y me dice Dayana que da 14.5, ¿no? Si dividimos 15.5 entre 14.5 nos da ¿qué? Un centímetro de... Ese centímetro lo dividimos entre 2, entonces nos quedaría aquí 5 milímetros y 5 milímetros, ¿cierto? O sea que sí nos cabe la plancha. Sí, profe, yo durante la clase de paso Creo que hay que he dividir, estado profe. adaptando la mía. ¿Le puedo mandar foto? No lo entendí porque hablaban dos compañeros a la vez. Que justo Eh, mientras estaba viendo la clase y eso, sí. yo adecué mi plancha. O sea,
le hice el cuadrado por dentro, le puedo mandar foto. Ah, sí, claro, envíeme fotos al WhatsApp. Profe, y la última, Sí. ¿qué hay que dividir? El otro lado, 15.5 dividido entre 18.000. Y a eso le sacan el recíproco. Para volverlo a presentación escala, ¿no? Recuerde que la escala da dos informaciones. La escala nos da la dimensión del dibujo, que es el numerador, que es este, y la dimensión de lo real, que es el denominador, que es este. ¿De acuerdo? Eh, ya estoy mirando el... ¿Listo? ¿Alguien tiene una duda? Perfecto, compañero. Le quedó bien. Está centrado. Está centrado. ¿De acuerdo? Ojo que tienen que rotular esto, ¿no? Ya hicieron la escala, hay que apuntarla, ¿no? Porque el usuario, el que esté revisando este plano, es lo primero que va a ver es la escala. ¿De acuerdo? Ahora, voy a borrar todo esto. Entonces, ya aprendimos cómo ubicar cómo hallar la escala para hacer un dibujo. Entonces, ¿Sí? para Es abajo serían 14. 14 o 14.5, me dijo, bueno, no sé, no importa. Si da 14, entonces divide 15.5 entre 14, daría 1.5, 7.5 en cada extremo. Arriba 5 milímetros y abajo 7.5 milímetros. ¿Cierto? Para que quede centrada la fila. ¿Sí? Ahora, ¿qué piden? Ya tenemos centrado en nuestro plano el terreno, ¿cierto? Sobre este terreno se va a construir una estación de policía y piden como comando central ¿un qué? Un pentágono, ¿de acuerdo? Todos leyeron el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuánto mide el comando central en el plano? ¿Quién me dice? Profe, dice que el diámetro del círculo en el que va a ser inscrito ese pentágono tiene que ser de 1/3 del ancho. Ah, bueno, perfecto. 1/3 del ancho del terreno, gracias. Entonces, 1/3 de 180, ¿cuánto será? Porque este es el ancho, ¿no? 60. 60, muy bien, ¿no? Digamos, si vamos a trabajar pueden trabajar de las dos maneras, ¿no? Directamente aquí en el plano, pasando los 60 metros a escala 1, 1250, ¿cierto? Y ya tenemos y obviamente tenemos que colocarlo de tal manera de que nos quede centradito, ¿no? Y que todas las figuritas nos queden centradas en el plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volverlo más pequeñito, más o menos 1/3, así. ¿Cierto? Digamos que eso tiene 60, si yo paso ¿una qué? Una circunferencia, esa circunferencia equivale a la tercera parte del ancho. Ojo, tiene que estar inscrito en el círculo, ¿no? Aquí conocemos el círculo, pero no conocemos las aristas del pentágono. Entonces, 60 metros es el diámetro del círculo, ¿de acuerdo? 60 metros es el diámetro del círculo. Ujú. Por lo tanto, ¿qué método aplicamos? ¿Qué Tales. método de construcción aplicamos? El de tales, ¿cierto? Porque nos dan el diámetro, ¿cierto? Nos dan el diámetro.
Nosotros no podemos agarrar los 60 metros como arista porque nos va a dar nos va a dar un pentágono muy grande, ¿no? Y no nos va pues a caer. Adicionalmente, el cliente quiere es que sea 60 metros circunscrito en una circunferencia, ¿listo? Inscrito en una circunferencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora dice que hay unos escenarios por los lados. Hay unos escenarios. Vamos a colocar aquí los escenarios que están escritos también en círculos. Por este lado va uno, por este lado va otro. ¿De qué medida son esos escenarios? Compañero, ¿me escuchan? Un cuarto. Un cuarto del ancho del lote. Ok, ¿no? Entonces, ¿cuánto es un cuarto? 4,5. 45 metros. ¿De acuerdo? 45 metros. Eso hay que pasarlo también a escala y dibujarlos en el plano. Entonces, no se les olvide que hay unas noticas, unas notas ahí, ¿no? ¿Cuáles son esas notas? O unas consideraciones. Que estos escenarios deben estar, ¿qué? Primero es que tengan la dimensión de un cuarto, ¿no? Del ancho del círculo. Pero que sean equidistantes, ¿de acuerdo? Ojalá que queden un poquito separados del pentágono. ¿Qué será equidistantes? Que tengan La misma distancia. Que tengan todos la misma distancia al centro, ¿cierto? Y que tengan la misma distancia al centro del pentágono o a las aristas. Ojalá que queden un poco separadas, ¿no? Que queden separadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer más? También pide que los ejes, que los centros pasen. Y hay que sacar la mediatriz a cada arista, ¿verdad? Y por ahí tiene que pasar el centro de cada escenario, ¿cierto? Por la mediatriz debe pasar el centro de cada escenario. Tienen que ser equidistantes y tienen que estar centrados en la arista. Para que pasen y para que queden centrados, tienen que pasar por la mediatriz de cada arista, de cada Ah, ok. segmento. ¿Está claro? Hay Sí. un escenario que es ovalado. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Sacan sacan la mediatriz, proyectan una línea desde el centro por la mediatriz, ¿sí? Esa recta mediatriz. Y por ese eje de la mediatriz tiene que ir paralelo el diámetro mayor de simetría, ¿no? El eje mayor de simetría. Yo pasaría como, o sea, por la misma mediatriz. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, ok. Esa es la tarea que hay que hacer. Ustedes tienen que, pues, obviamente, construirlo todo, ya a la escala, diligenciar rotularlo, las casillas, rotular la plancha con letra técnica, ¿no? Y bien bonito, ¿no? Que se vea bien bonito. Osman, lo del óvalo es que, digamos que esta es la línea de mediatriz de este segmento, ¿cierto? De esta arista. Por esta línea mediatriz pasa el eje de simetría mayor del óvalo. ¿De acuerdo? El eje de simetría mayor del óvalo. Estaba volteadito.
Más o menos quedaría de esta manera. Voy a colocar aquí una... Voy a borrar. Voy a borrar este. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de que este óvalo... Ah, pero me sirve. A ver si consigo uno acá. Entonces, ese óvalo pasa por la mediatriz. Recuerde que un óvalo tiene dos ejes de simetría, ¿no? Ah, no lo puedo girar tampoco. ¿Cómo le explico yo a este muchacho? Bueno, este, esto tiene un eje de simetría mayor y tiene un eje de simetría menor. ¿De acuerdo? Este eje Osman tiene que ser paralelo a esta mediatriz que sale por el segmento, por este segmento, por esta lista. Sí, eso tiene que girar un poquito. Esto debe girar un poco. ¿De acuerdo? Más o menos como unos 45 grados aproximadamente, para que quede alineado con la mediatriz de este segmento. Cada escenario tiene que... Ignacio, el otro, comando central. ¿Estamos? Con letra técnica también, ¿no? Profe, Recuerde que la letra técnica, la altura, el ancho de la letra técnica es equivalente a 1/3 de la altura de la letra, ¿no? Y tiene que ser toda parejita. ¿Me va a preguntar algo, compañero? sí, es que no entendí muy bien lo de cómo trazar el terreno acá. ¿Cuál terreno? ¿Los escenarios? No, o sea, el terreno en la hoja para empezar a hacer el trabajo. Ah, desde el principio. Sí, o sea, es que no, solamente, o sea, ¿Quién la es? parte, Camilo. sí, Camilo. es que me conecté hace un rato, como hace, ¿qué? Sí. 20 minutos. Bueno, ok. Esto está bien. Vamos a ver. Sí, es que Lo que pasa como es que me gusta. usted dijo que de pronto a las 7 o 6, entonces yo llegué y llegué a las 6:30, exacto. Presentar el terreno real. O sea, vamos a imaginarnos, ¿no? Que es un terreno real, que mide 250 metros de largo por 180 metros de ancho. ¿De acuerdo? Ese terreno lo vamos a dibujar en un formato. Profe, eso es lo que nos dan en el ejercicio, ¿no? Sí, eso es lo que nos Ah, da el ejercicio. Eso es lo que hay que bueno. hacer. Ujú. Lo vamos a representar en un formato DIN A4 o DIN A3 o el formato que usted tenga, ya sea, pero que sea estándar, ¿no? Que sea estandarizado. Un DIN. Entonces, tomamos la medida del claro o del área que podemos trabajar en el plano. Entonces, hay algunos compañeros que tienen 25 centímetros para trabajar por 15,5 centímetros, ¿cierto? Este es el área donde pueden trabajar. Hay unos que tienen 31 centímetros para trabajar por 21 de largo. Hay otros que tienen menos, ¿de acuerdo? Usted mide dónde puede trabajar, dónde puede plasmar ese dibujo, ¿sí? Puede ser este ancho, en este caso, hagamos el ejemplo de que usted tiene 25 centímetros para trabajar. Entonces, esos 25 centímetros los divide por el largo del terreno. Obviamente tiene que tener cuidado ¿cómo se llama? Con las unidades. Hay que pasar los metros a centímetros, ¿de acuerdo? O también puede trabajar al contrario, puede pasar estos centímetros a metros
pero al fin y al cabo que no se preste para equivocaciones o para errores, ¿de acuerdo? Para confusiones. Nosotros pasamos 250 metros a centímetros, que nos da 25.000 centímetros, como está acá. ¿Sí? Al hacer esta división, nos arroja un número, ¿sí? De 25 y dentro de 25.000, nos daría 1 sobre 1000, ¿cierto? 1 sobre 1000, porque si empezamos a decir que quinta de qué, de 25 daría 5, quinta de 25.000 daría 5.000, quinta de 5, 1, quinta de 5.000, 1000, ¿cierto? Al fin y al cabo, la escala se da en un número fraccionario, ¿de acuerdo? Para este caso nos dio una escala de 1.000, pero presentando el dibujo, la escala 1.000 nos da desde este margen hasta el otro, si tiene 25 de ancho, ¿no? O sea, se montaría el dibujo en los márgenes, que no sería recomendable. Entonces, Profe, siempre se trabaja con una escala de 1.000. no, siempre no. Hay que adecuar el terreno, la escala. Ahí como se supo que era la escala 1.250. Por lo que le digo, al principio nos dio 1.000 y si presentamos por este lado, hicimos el mismo procedimiento por este lado y nos dio una escala mayor a 1000, nos dio una escala de 1100 algo, 1160. Por lo tanto, siempre en un plano se maneja una sola escala, ¿de acuerdo? Claro, listo. Si manejamos dos escalas, los dibujos nos va a quedar, no nos va a concordar, ¿de acuerdo? Va a ser más diferente. Entonces, como teníamos una 1000 y una 1160, buscamos la escala estándar. Uno 300, uno 400, uno 500, uno 750 y la 1 125, que es esta. Pero las escalas podemos trabajar de 10 en 10. Entonces, trabajamos con la 1 1250, que se nos adapta para este formato. Además de que es estándar, se nos adapta el formato. ¿De acuerdo? Ahora ya teniendo la escala, ya corroborando la escala con la que vamos a trabajar el plano, procedemos ya a hacer el dibujo en nuestro plano, en nuestro formato. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la misma fórmula que dice que la escala, que es 1 sobre 250, que ya la conocemos, es igual a la dimensión del dibujo, que vamos a hallar acá, sobre la dimensión real. La dimensión real ya conocemos que es 250 metros de largo. Pasamos estos 25.000 que corresponden a la escala real, los pasamos a multiplicar aquí arriba y los dividimos entre 1250, por lo tanto nos da 20 centímetros acá, ¿cierto? Si vamos a ubicar esa longitud centrada en el plano, pues dividimos 25 entre 20, que nos dio el resultado, y lo dividimos entre 2. Entonces, eso daría 5 dividido entre 2, 2.5. Entonces, para centrar esta longitud, dejamos 2.5 por acá y 2.5 por acá y trazamos la línea. Y el margen de arriba. Este Ajá. es el margen del formato. O esta,